Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 19 de abril del año de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La cumbre de drogas en Nueva York. Allá asistirá el doctor Santos, que no se pierde la movida de un catre. Y va a ir a decir que hay que cambiar la batalla contra las drogas y porque hay que hacer es una campaña preventiva y educativa, así como la que ha hecho él en Colombia. ¿Han visto ustedes todo el éxito que ha tenido en la campaña contra las drogas? Porque eso sí va lleno de autoridad moral para explicarlo. Aquí ningún niño está siendo dominado por los vendedores de drogas. Aquí no hay crecimiento del consumo de la cocaína y de la marihuana, no, porque gracias a Santos se ha hecho un plan de prevención maravilloso y ese es el que le quiere vender al mundo. Todo eso en Nueva York es simplemente un estratagema para tratar de tapar lo que tiene que tapar, los pecados que ha cometido. Santos recibió el país con 55, 60 mil hectáreas sembradas de coca y ahora tiene 160 mil. Para aquel entonces no había aflorado el problema del consumo de cocaína en grande escala en los colegios públicos, en los parques de las ciudades, y esto se volvió un problema endémico. Y esta cuestión de las ollas y esta cuestión del microtráfico está devorando a Colombia. Entonces ahora sale con el cuento de que él tiene la fórmula y que la fórmula es con prevención y con educación. Obviamente todo el mundo sabrá que son fantochadas y maneras de encubrir el desastre fantástico que ha sido la campaña antidrogas, si es que ha habido campaña, porque la que hemos visto es una campaña pro drogas. Prohibió los bombardeos a los campamentos que tienen los bandidos en los cultivos de coca, prohibió la erradicación con glifosato de los cultivos, prohibió la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos, acabó de hecho con la extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes y entonces ahora dice que esa es una lucha perdida. ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? Si lo que ha habido es, al contrario, una manifiesta campaña en favor de las drogas y de su consumo, sea de paso, porque mal podría, por razones muy poderosas, ir Juan Manuel Santos a enfrentar el consumo de las drogas en los Estados Unidos. Dicen que en la casa del ahogado no se mienta la soga. Venezuela está peor de lo que pueda imaginarse. Asdrúbal Aguiar estará con nosotros. La suerte de los presos políticos, la situación de un país al que una pandilla de maleantes destruyó. El país más rico de América Latina es un país donde la gente tiene que alimentarse con la misma comida que se le da a los perros, o algunos, los que logran comer comida para humanos, pueden comer una vez al día, no hay para más, y no hay drogas, no hay recursos médicos de ninguna naturaleza. Los hospitales carecen de todo y la gente se muere literalmente de enfermedades que se creían superadas en un mundo civilizado. Hablaremos con Asdrúbal Aguiar de esta tragedia venezolana. El Foro de Sao Paulo, la crisis sin horizontes. El Foro de Sao Paulo fue creado precisamente en el Brasil.
Uno de los miembros del foro es una organización muy conocida por nosotros que se llama las FARC. Las FARC son miembros del Foro de Sao Paulo. Allá se reunieron para estudiar una estrategia que condujera a la izquierda latinoamericana al poder. Y a fe que lo obtuvieron, tuvieron éxito. Los países latinoamericanos, por esa poderosa atracción que tiene la novedad en mentes muy jóvenes, produjeron ese resultado. Y América Latina se llenó de países dominados por el Foro de Sao Paulo. Los resultados están a la vista. Tuvieron su época de auge cuando se invirtieron los términos de intercambio y América Latina vendió a precio de oro y de diamantes sus materias primas, especialmente el petróleo y otros minerales como el carbón, por ejemplo, como el cobre, en el caso de Chile y en el caso del Perú, y como los alimentos también, para el caso de Argentina. ¿Qué ha pasado después? El desastre del Foro de Sao Paulo, una ruina sin atenuantes. Nos hablará de ese tema el profesor Eduardo Mackenzie. Ampliación de la autopista del norte y de la carrera séptima. Denlo por hecho. Como lo dijo Vargas Lleras, denlo por hecho. Es una asociación público-privada. Veremos en cuáles condiciones y veremos cuándo arranca la construcción de esas dos entradas y salidas fundamentales de Bogotá. El petróleo recibió con fuerte caída el fracaso de Doha, pero se recuperó. ¿Qué fue lo que pasó? Algo muy sencillo, que coincidió la catástrofe de Doha, donde Arabia Saudita e Irán mantuvieron sus posiciones irreconciliables, con una huelga de petroleros en Kuwait, que le ha quitado a la producción del mundo casi 2 millones de barriles por día, algo así como lo que está exportando Irán. Entonces, la caída en el precio del petróleo se aminoró y el precio del petróleo quedó en una especie de limbo, mientras Kuwait arregla su problema laboral. Después vendrá la caída. ¿Quiénes se roban la plata de la comida para los niños? Juan Lozano, en un excelente artículo como todos los suyos, está diciendo que esos tales merecen la cadena perpetua. Uno diría que es muy poco. Los que se roban la plata de la comida para los niños no tienen perdón. Pero así es este gobierno, y así son los sistemas de control. Es que una Contraloría en manos de un analfabeto en estas materias no puede producir ningún resultado. Y la plata se la roba, y el Contralor, un tal tartufo que anda por ahí por el mundo, no es capaz de imponer orden. ¿Qué va a ser capaz de hacerlo? Al contrario, el robo sigue disparado. La plata de la comida de los niños. Nuestros niños más pobres se mueren de hambre porque la plata que se les asignó se la robaron. Se la robaron. Es parte de la mermelada que reparte el gobierno del presidente Santos. Los muertos en Ecuador son más de 400. La tragedia del Ecuador es una tragedia sin horizontes. Apenas ahora nos estamos dando cuenta de cuál fue la dimensión de la destrucción causada por el terremoto. Imagínense ustedes un terremoto de estos en Japón. Espantoso, pero las construcciones son antisísmicas. En el Ecuador no lo son. La destrucción en el Ecuador es pavorosa. Y eso sobre un país que estaba ya arruinado. La situación es crítica. Nuestros hermanos del Ecuador están padeciendo un acto de la naturaleza de unas dimensiones insondables. Hoy vota
el Consejo de Estado en caso del procurador. Entonces, allá estará pues a la cabeza del grupo contra el procurador el señor de las arenas movedizas, un personaje que sabemos por dónde viene y cómo hizo para llegar un personaje tan oscuro al Consejo de Estado, al más alto tribunal de lo contencioso administrativo. Esto se convirtió en una intriga política continua, con los resultados deplorables que estamos viendo. Hubo una época en que los magistrados del Consejo de Estado eran todos, como son hoy algunos, grandes administrativistas, estudiosos de la materia, magistrados que lo eran de verdad. Es que recordemos a Miguel Lleras Pizarro, recordemos a Álvaro Pérez Vives, a Alberto Zulet Ángel, a verdaderas cumbres del pensamiento jurídico en Colombia. Hoy hay magistrados de primera línea, pero hay otros como este señor Arenas y como otros muchos que provienen de la casta de los intrigantes políticos, la política metida en la justicia, que es lo peor que puede ocurrir. Como esta señora Araujo, que nadie sabe de dónde viene. Ella dice que tiene unos grados en Alemania. Los vamos a averiguar, los vamos a averiguar. Sobre esos grados hay materia de establecer la verdad. Porque no puede ser. La ponencia es tan pobre, es tan detestable, es tan lamentable, que se ha convertido en el primer argumento en favor de la permanencia del procurador Ordóñez en su cargo. Hágame el favor los argumentos, que es que la Constitución no dice expresamente que el procurador puede ser reelegido, tampoco lo dice de los parlamentarios, ni de senadores ni de representantes, tampoco de los diputados a las asambleas, tampoco de los concejales. ¿Quiere decir que ninguno de esos puede ser reelegido? ¿Y la reelección del Tartufo, esa reelección sí fue válida? La reelección de este hombre que avergonzó la Procuraduría General de la Nación y que consiguió la reelección de la Procuraduría extorsionando a los senadores de la República, ¿esa sí es válida? ¿Perfectamente válida? No hay argumento ninguno, simplemente existe la orden de Juan Manuel Santos alias Juanpa para destituir al procurador. ¿Quién saldrá fortalecido? Si pierde la votación, si pierden la votación los enemigos de Juanpa, y saldrá fortalecido si la ganan. Eso es lo que se llama un gana-gana, o el procurador se mantiene o el procurador se va, como un mártir del cumplimiento de sus deberes, como un mártir de la democracia colombiana. Dice el canciller cubano Bruno Rodríguez, la visita de Obama fue un engaño al pueblo de Cuba. Fue una traición a su historia, a su cultura. Ahora se vienen contra Obama los cubanos. Seguramente estaban esperando millones de dólares. No conocen a Obama y no conocen a los Estados Unidos y no conocen a los republicanos que definitivamente no quieren a Fidel Castro, a Raúl Castro, al Che Guevara. Tienen memoria demasiado fresca de lo que fue el paredón y el asesinato de tantos cubanos y el recuerdo de tantos otros que tuvieron que atravesar en balsas el mar para llegar hasta tierra firme en los Estados Unidos. Pues Bruno Rodríguez ataca ahora a Obama. Eso es quedarse con el pecado y sin el género. Los Estados Unidos manda asesores a Irak, porque la noticia es que manda tropas. Y uno dice, ah, caramba, ¿mandan tropas a Irak? No, 200 hombres para que sirvan de asesores al ejército de Irak en su lucha contra ISIS. Se rompe en Ginebra la mesa de negociaciones sobre Siria. Los bandos de la oposición se retiran y Rusia y Estados Unidos, que son los promotores de la reunión, no saben qué hacer.
Se habla ahora, en el lenguaje muy particular de ciertos periodistas, de enrutar las conversaciones. Enrutar. Será encauzarlas, será ponerlas en ruta. Bueno, ahora se enrutan las cosas. Obama quiere tranquilizar a sus aliados en el Medio Oriente sobre los programas nucleares de Irán y marcha a Arabia Saudita. Obama, ya en la recta final de su gobierno, no sabe qué hacer y, lo más grave, no sabe cómo hacer lo que no sabe qué hacer. 100.000 personas quedaron sin vivienda en el Japón a raíz de la sucesión de terremotos que tuvieron lugar el día domingo, al mismo tiempo en que se destruía el Ecuador y al mismo tiempo que hubo un fuerte sismo en el sur de Chile. 100.000 personas sin vivienda. La situación del Ecuador puede ser peor. La diferencia es que en un caso se trata del Japón, de una gran potencia, y en el otro caso de un país pobre, pero además dominado por el Foro de Sao Paulo. El apoyo de Europa al posconflicto colombiano. Fue Sergio Jaramillo y no pudo decir como César vine, vide, vincit. Vine, vi y vencí. No. Sergio Jaramillo convenció a 9 de los 28 países europeos para que apoyaran el posconflicto en Colombia. Pero los 9 dicen que apoyan una vez que se haya firmado la paz. Y lo dicen con unas cantidades de limosna. España, por ejemplo, aportará la importante suma de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Sergio Jaramillo fue a conseguir respaldo político y trajo la promesa de unas limosnas que le darían solamente cuando se firme la paz. Hoy también hay encuesta de Jan Haas. Sobrevive y se mantiene en los mismos niveles y prácticamente sin cambio en las cifras, el desánimo de la gente, la tristeza de los colombianos y el desprestigio enorme del gobierno de Juan Manuel Santos. Y hoy en la historia tenemos muchos hechos para recordar, veremos cuál seleccionar. Hoy es 19 de abril de 1970, tal vez contaremos lo que fue aquella historia de esa campaña electoral. O también podríamos hablar de la elección en el año de 1528, o la unción, si se quiere, de Felipe II como rey de España, el hombre más poderoso de la tierra y el más indeciso y el más inepto de los gobernantes. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, si les parece, porque en esta nueva Asamblea de las Naciones Unidas sobre políticas de drogas y narcotráfico creo que hay muchos temas a tratar y muchas realidades que enfrentar. América Latina, en general, sufre especialmente este flagelo. Solo en México, recordemos, la guerra contra las drogas ha generado más de 70.000 asesinatos, aunque ustedes saben que día a día esa cifra aumenta y aumenta sin parar. Argentina, por ejemplo, pasó de ser un país de tránsito de droga a ser uno de los primeros exportadores de cocaína. Los nuevos corredores de cocaína van desde Colombia y Perú, que producen materia prima, y son también refinadores pasando por Bolivia, Paraguay y Brasil hacia la costa occidental de África y de allí hacia Europa. La otra ruta involucra a Argentina y a Uruguay. Es decir, la región está plagada de droga y países como Colombia, que habían disminuido considerablemente sus cultivos, pues ahora los triplicaron y hay un aumento gigantesco también en el consumo de drogas en Colombia, que pasó del 8.8% al 12.2%. En otras palabras, en esta asamblea no se está tratando un problema menor que afecta en especial a Europa y a Estados Unidos, como muchos creen, sino que el problema de las drogas y el narcotráfico es ya una enfermedad crónica en la región
Y para muchos, las declaraciones de algunos mandatarios sobre este tema pues no pasan de ser un mero efecto distractor o un mecanismo de evasión. Para la muestra están las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que no solo cree que hay que abandonar la lucha contra las drogas, dada la poca efectividad de la represión, sino que hay que enfocarse en la prevención y educación de los jóvenes, una batalla que, por cierto, según las cifras, perdió en su propio país. Por último, hizo una de esas declaraciones espectaculares que llenan titulares de prensa, pero vacías de contenido, en las que propuso la eliminación de la pena de muerte en el mundo por delitos de droga. Una declaración que suena muy bonita, pero que no enfrenta el problema de fondo. ¿Sirve para algo esta Asamblea General? ¿Se va a tratar con seriedad y firmeza el problema que no solo afecta al mundo en general, sino a América Latina en particular? ¿O nos vamos a quedar con anuncios espectaculares y gaseosos? ¿Ustedes qué creen? Lo segundo, Montserrat. Lo segundo. Cuando Juan Manuel Santos recibió la presidencia, los cultivos de coca en Colombia no superaban los 60.000 hectáreas, eran entre 55 y 60.000 hectáreas según quien las midiese. Pues ahora estamos en 160.000 hectáreas, pero al 2015. Este año ha sido peor todavía. Y peor todavía porque tenemos una política de estímulo a las drogas. Desaparecieron los bombardeos a los campamentos que tienen que construir los bandidos en los sitios donde hay concentración de coca. Desapareció la fumigación con glifosato. No hay una campaña de erradicación manual. Desapareció la lucha contra la extinción de dominio de los narcotraficantes porque ellos son de las FARC. Desapareció la extradición a los Estados Unidos de estos bandidos porque los protegen aquí en Colombia. Es una campaña de estímulo a las drogas con resultados sencillamente dramáticos, entre otras porque el consumo está de hecho permitido. Es que esa es una cosa que Juan Manuel Santos no cuenta, que en su país, a través de sentencias de la Corte Constitucional, está permitido tener drogas en el bolsillo. Y primero era el libre desarrollo de la personalidad, una imbecilidad que se inventó el doctor Carlos Gaviria. Y entonces ahora es que esa dosis personal es ilimitada y depende de la capacidad que cada persona tiene para consumir droga, para necesitarla, lo que hace imposible la acción de la policía en contra de la droga. De manera que, en suma, la estamos favoreciendo. ¿Dónde están los programas de Santos para evitar el consumo? ¿Dónde están los programas educativos? ¿Dónde está la lucha que anunció contra las ollas o contra los centros de microtráfico? ¿Recuerdan que usted dijo que él dijo que los destruiría todos, Montserrat? Sí, eso y dijo. Entonces fue y presenció el momento en que con un equipo de esos grandes destruía una casa dedicada a eso. Y hasta ahí llegó, porque hasta ahí llegan las cosas de él. A anuncios baratos que se quedan en nada. Ni hay campaña antidrogas, ni hay campaña de prevención, ni hay campaña de educación, ni hay campaña de nada. Lo que hay es una lavandería de los bienes de los narcotraficantes como la que montó el ministro de Hacienda. Traigan su plata a Colombia y les garantizamos confidencialidad y les garantizamos que no les pasa nada y quedan sus capitales limpios con el pago de una multa del 11%. Entonces, eso es estimular el negocio de las drogas que nos comió, nos devoró en este país. Y ahí se va Santos a los Estados Unidos a justificarse y a decir que es que la lucha bélica ha fracasado. Pues claro que fracasa, si no se adelanta, si no hay continuidad en unas políticas que le dejó montadas el presidente Uribe y a las que traicionó, como ha traicionado este país y ha traicionado todo lo que recibió. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 19 de abril del año 16, son las 6:28 minutos. El señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, habló claro al mundo desde Miami sobre los riesgos que tiene el proceso de paz y advirtió sobre lo que implica precitado acuerdo: gobierno
FARC y auguró que el anhelo de paz de los colombianos no se va a satisfacer con su firma. Abro comillas, con la expansión del narcotráfico Colombia no va a obtener la paz. Durante una conferencia ofrecida en la Universidad Carlos Albizu, en la ciudad de Doral, aledaña a Miami, Ordóñez denuncia que los comandantes de la guerrilla se han hecho ricos con el tráfico de drogas, pero sin embargo, dicen que no tienen dinero para reparar a las víctimas del conflicto. Los colombianos debemos reparar a las víctimas con nuestros impuestos, recalcó el procurador. Lamentó además que ante responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la pena sería trabajo comunitario. El peligro se deriva de las concesiones hechas por el gobierno del camarada presidente bolivariano Juan Manuel Santos a las FARC para poner fin a un conflicto armado iniciado hace 50 años. Ni siquiera en la época de Pablo Escobar se había visto esto. En los acuerdos que conocemos no se establece que las FARC reparen a las víctimas. Doctor Londoño, ¿y del lavadito de activos qué? ¿Nos traerán el dinerito? Claro, los que quieren lavar, pues lavarán, o esperarán la próxima amnistía, porque lo que ha decretado el gobierno, por la boca del ministro de Hacienda, dice que ya con el respaldo de la Corte Constitucional, y no es imposible, la señora Calle le aprueba al gobierno cualquier cosa, hasta una amnistía a los capitales de los bandidos. Pague el 11% y traiga su capital. Y pobres majaderos los que se quedaron en Colombia, sufriendo todas las contingencias, aceptando todos los desafíos, pagando cargas tributarias del 70%, teniendo que desafiar al superintendente de Industria y Comercio, a esos se los tragó la tierra. Pero los que tuvieron sus capitales afuera, esos no tienen problema. Pagan el 11% y esa es la pila bautismal, William, donde sí, se limpian todos los pecados, todos. Serpillo todos. Paga, Serpillo Paga. Serpillo paga, que claro. ser bandido paga. ¿Y claro. de qué manera paga? Pues el Procurador General de la Nación contó todas estas cosas en la ciudad de Miami y mire usted pues los resultados. Allá sí las publican, allá, y aquí en Colombia no. Claro, pues no, porque usted sabe cómo es la cosa de la pauta publicitaria aquí. ¿Sí? Pero el país termina por enterarse y de ahí el crecimiento de la audiencia y el crecimiento del prestigio del Procurador General de la Nación. Bueno, en eso estamos. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y el mundo sigue pendiente de Ecuador luego del devastador terremoto de magnitud 7.8 que ocurrió en la noche del pasado sábado. El Ministerio Coordinador de Seguridad del vecino país informó la tarde de este lunes que la cifra de muertos en esta tragedia que sacudió la costa Pacífico ascendió a 413 fallecidos. Las labores de rescate no se detienen, doctor Londoño, y se realizan durante incluso la madrugada. Actualmente en zonas afectadas de Portoviejo, Manta, Pedernales, Llama, trabajan más de 400 especialistas en búsqueda y rescate de países que han enviado solidariamente gente para ayudar a solucionar y a mitigar un poco el impacto de esta tragedia. Países como Venezuela, Colombia, Chile, Perú, El Salvador, Cuba y México han enviado hombres, y a estos se suman los 609 bomberos ecuatorianos que colaboran en diferentes puntos afectados. Y mientras tanto, la Cancillería de Colombia, doctor Londoño, por medio de su cuenta de Twitter sigue informando sobre las personas que se encuentran en Ecuador con el numeral colombianos en Ecuador. Y en la última actualización publicada a las 5:30 am se reportaron 7 fallecidos colombianos hasta ahora confirmados y 341 solicitudes de localización, de donde han encontrado ya 152 de estas personas y hay 189 por ubicar.
Doctor Londoño, las imágenes que nos llegan desde Ecuador realmente son devastadoras. En la ciudad de Portoviejo, capital de Manabí, que fue el epicentro del terremoto, casi todas las construcciones del casco comercial y bancario colapsaron, mientras que en la turística ciudad de Manta, varios hoteles quedaron reducidos a escombro. Y sin duda alguna esto es un gran reto para el vecino país y en especial para el presidente Rafael Correa, y es que Ecuador no venía pasando por el mejor momento económico, como muchos de estos países se han visto fuertemente afectados por la caída de los precios del petróleo y además por los malos manejos de los gobiernos de izquierda. Entonces será bastante difícil y seguramente tomará bastantes años y muchísimos millones de dólares la recuperación de Ecuador. Y millones de dólares que de dónde van a salir. ¿De dónde van a salir con un petróleo a 40 dólares y con tendencia a la baja una vez que se arregle el problema laboral en Kuwait? El petróleo se va a poner a 30 o 35 dólares. Entonces, ¿de dónde? Un país que quedó en la ruina por obra de un gobierno del Foro de Sao Paulo y ahora le cae encima este terremoto. Ave María, si la naturaleza ha sido dura con el Ecuador, después de que el Ecuador fue tan duro con él mismo, eligiendo a este hombre Correa como su presidente. Pero en todo caso, el hecho es dramático, de unas dimensiones que todavía no han podido establecerse. Hay lugares donde no han podido llegar los bomberos. Tanta es la ruina, tanta es la destrucción y tantos los desaparecidos, porque tenemos una cifra de 400 y tantos muertos de cadáveres que han sido localizados. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay debajo de las ruinas de tantas viviendas que quedaron destrozadas? Lo del Ecuador es una calamidad que no tiene nombre. Dios se apiade de nuestros hermanos y les dé fortaleza para soportar semejante prueba. Y nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con Cristina Londoño. Muy buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy son las primarias de Nueva York, un día clave en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Él nació en Nueva York, en la ciudad de Queens, y bueno, siendo su estado natal, siendo su hogar, pues está contando el magnate, el multimillonario, en llevarse los 95 delegados que representaría que hay o que están en juego en Nueva York. Él por ahora lleva una ventaja de doble dígitos contra Ted Cruz, el senador tejano, y también contra John Kasich, el gobernador de Ohio. Sin embargo, según los cálculos matemáticos, se tiene que llevar todos los delegados para tratar de lograr la meta que tiene él y que tienen sus asesores de campaña, que es llegar a los 1.237 delegados antes de la convención. El verdadero miedo de Donald Trump, y es un miedo bastante real porque muchos de los republicanos de tradición no lo quieren, es no obtener ese número y tener que pelearse la nominación en la convención republicana de Cleveland en el verano. Como ya les he dicho, pues tiene una gran oposición dentro de miembros del partido, y Ted Cruz, el senador tejano, ha ido sumando delegados también. Ya está a 200 delegados de Donald Trump. Donald Trump tiene 758, Ted Cruz 559. John Kasich también se mantiene en esta contienda, y la estrategia de Ted Cruz y de Kasich pues es quitarle los delegados que puedan a Donald Trump para que no llegue coronado a la convención y que en la convención lo puedan derrotar. Las reglas de las primarias en Nueva York son bastante particulares. Necesita ganar claramente más del 50% de los votos en todo el estado para llevarse 14 delegados que no están comprometidos, y por otro lado en los distintos distritos congresionales, que es como está dividido el estado, tiene que ganar también más del 50% de los votos para llevarse todos los delegados. Esto es algo crucial. Si Trump no se lleva los 95 delegados del estado de Nueva York, cualquier cosa que obtenga, así sea el 98%, va a ser visto como una derrota, o va a ser interpretado como una derrota por sus rivales, siendo ese pues su estado natal. Sabemos que Ted Cruz barrió en Texas y John Kasich pues barrió en Ohio. Se espera lo mismo
de Donald Trump, que todavía sigue manteniendo el liderazgo de la contienda republicana hasta este momento. Bueno, y ahora les cuento que hoy como nunca están rezando millones de inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Ayer se llevó a cabo la audiencia sobre los alivios migratorios en Washington, D.C. Fueron los argumentos sobre si las leyes o esos alivios migratorios que presentó el presidente Obama, que le darían alivio de deportaciones a 4 millones de indocumentados, son constitucionales o no. ¿Qué pasa? El presidente Obama, frustrado porque no había logrado adelantar su promesa de reforma migratoria con los republicanos, pues anunció estos alivios. Uno, DACA, es para los jóvenes soñadores, los niños que fueron traídos a este país por sus padres de niños indocumentados, y por el otro lado está DAPA, que es para padres de familia, los padres de hijos ciudadanos que están aquí hace muchísimos años, que tienen familias, que trabajan, que pagan impuestos y que no tienen documentos. Entonces, básicamente el presidente anunció una reglamentación para darles alivio de las deportaciones, y Texas lideró una demanda colectiva que incluye a otros 25 estados, diciendo que el presidente se estaba extralimitando en sus funciones, que a los estados les saldría carísimo que esa gente se quede aquí porque les tendría que dar beneficios. Ya hubo 2 cortes que fallaron a favor de Texas y en contra del presidente Obama, la última una corte de apelaciones federal, y ahora llegamos a la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos mostraron, según las personas que estuvieron presentes en las audiencias, una corte claramente dividida, y esta división preocupa. Y les voy a contar por qué. Tras la muerte de Antonin Scalia, tenemos solamente en este momento 4 jueces en la Corte Suprema de Justicia. 4 conservadores y 4 considerados liberales. Si llega a haber estancamiento, 4 votos a favor y 4 en contra, y no hay manera de dividir, de definir, pues se mantiene la decisión de la corte anterior, que sería que no hay alivio para los 4 millones de indocumentados. Según personas que estuvieron presentes, los jueces conservadores Anthony Kennedy y John Roberts claramente hicieron preguntas que apuntaban a que están de acuerdo con que el presidente Obama se habría extralimitado en sus funciones constitucionales y estaba diseñando nuevas leyes, algo que le corresponde al Congreso de los Estados Unidos. Y por el otro lado estuvieron las mujeres, Sonia Sotomayor, puertorriqueña, y Elena Kagan, que son consideradas las más liberales, que dicen que se batieron en nombre de estos indocumentados, diciendo que ya de por sí Estados Unidos no puede deportar más de 400,000 personas cada año, entonces que básicamente a estas personas se les estaba permitiendo quedarse a trabajar y a ser personas de bien aquí en los Estados Unidos. Se espera la decisión de la Corte para finales de junio. Les recuerdo, son casi 5 millones entre DACA y DAPA de inmigrantes los que se verían beneficiados, y sería un golpe mortal para ellos que este alivio migratorio que el presidente prometió pues no se vaya a dar, y se da sobre todo en un año en que estamos en un año de elecciones y en que el tema de los inmigrantes ha sido protagónico en algunas ocasiones, para desgracia de esos inmigrantes que han sentido un antagonismo cada vez más fuerte y han sentido un ambiente de odio del que culpan a Donald Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. En los Estados Unidos, pues hay momentos decisivos en la campaña electoral. Donald Trump y Hillary Clinton parece que llevarán todas las de ganar, pero tienen dificultades en uno y en otro lado, y el problema migratorio sigue siendo un problema clave. Recordemos que Obama tuvo todas las mayorías en el Congreso para haber resuelto el problema sin dificultad ninguna. Ahora lo quiere hacer por la puerta de atrás y le quiere pasar la cuenta, la factura, a los estados, porque es muy fácil decir: yo ordeno que se le dé alivio a todas estas personas. Lo que le dicen los estados es: ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Eso representa unos costos para lo que no tenemos presupuesto,
y significa la quiebra de estos estados. Vamos a ver qué pasa pues en los Estados Unidos en el día de hoy, un día neurálgico en la política norteamericana. Y en un minuto estaremos con el profesor, periodista, ensayista, el profesor Eduardo Mackenzie, quien nos estará hablando del Foro de Sao Paulo y su último escollo, o el más reciente, no digamos que el último porque sería mucho optimismo, el de Dilma Rousseff, quien se está tambaleando en el Brasil. En un minuto.